El aire era denso en la Plaza Murillo. Rudy se secó el sudor de la frente. El sol caía a plomo sobre La Paz. Gabriel tiró de su camisa. «Papá, tengo sed». Rudy sonrió. «Un poco más, hijo, luego nos comemos un helado». Subió a Gianella a sus hombros. Ella soltó una risita, señalando a las palomas. Gloria los miraba con una sonrisa serena. De repente, se oyeron gritos. Al principio, fue un murmullo lejano. Una onda expansiva de pánico recorrió la multitud. Y entonces, el pánico se desató. La gente huyó del centro de la plaza. Un hombre con la cara desencajada por el terror pasó corriendo con sangre brotando de los ojos. Rudy sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Algo iba muy mal. Agarró la mano de Gloria. «Tenemos que irnos, ya». Sus ojos, desorbitados por el miedo, se encontraron con los de él. No hacía falta ninguna explicación. La plaza, antes llena de risas de niños y el parloteo de los vendedores, ahora resonaba con los gritos de los condenados. Corrieron, arrastrando a sus hijos, desesperados por escapar de la pesadilla que se desarrollaba a su alrededor. Rudy miró hacia atrás. Los infectados, con los ojos brillando con una espeluznante luz amarilla, se acercaban. Sus movimientos eran espasmódicos, antinaturales. Chocaban entre sí, impulsados por un hambre terrible y singular. Supo, con una certeza horrible, que ya no eran personas. Las calles estaban atestadas de gente presa del pánico. Las bocinas de los coches sonaban sin cesar. El olor a miedo, penetrante y acre, impregnaba el aire. Rudy apretó la mano de Gloria con fuerza. Su otro brazo rodeaba a sus hijos como un escudo protector. «Tenemos que irnos a casa», jadeó. «Ve por el coche». Se abrieron paso entre la multitud, avanzando con terrible lentitud. Una mujer tropezó y cayó al suelo. La multitud, cegada por el pánico, pasó por encima de ella sin detenerse. A Rudy le invadió la desesperación. ¿Cómo iban a sobrevivir a aquello? Al llegar a su pequeño bloque de apartamentos entraron corriendo. El aire estaba cargado de polvo y miedo. Con las manos temblorosas Rudy buscó las llaves. «Coge las bolsas, Gloria. Comida, agua, lo que podamos llevar». La urgencia se reflejaba en su voz. Se metieron en el coche a tropel, lanzando sus escasas pertenencias en la parte de atrás. Rudy arrancó el motor. El rugido del coche fue un pequeño consuelo en medio del caos. Al salir, vio a sus vecinos, con el terror reflejado en sus rostros, observándoles marchar. Con el corazón en un puño, supo que era la última vez que verían su hogar. Las calles de La Paz, normalmente llenas de vida, ahora eran un escenario aterrador, caótico. Coches abandonados, algunos con el motor aún en marcha, llenaban las calles. Cuerpos rotos, retorcidos, yacían donde habían caído. El aire era denso, con un olor a muerte. Rudy apretaba el volante con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Tenía que sacar a su familia de allí. ¿Pero a dónde? La radio, entre la estática, hablaba de la plaga, extendiéndose, consumiéndolo todo. Los niños, con los ojos como platos, estaban en silencio, llenos de miedo. Gloria, pálida, les apretaba las manos. Rudy intentaba parecer tranquilo, pero el miedo le carcomía por dentro. Él era su único escudo contra la pesadilla. Las sombras se alargaban. Un rojo sangre, misterioso e inquietante, pintaba el cielo sobre la ciudad en ruinas. Sabía que no podrían escapar de la oscuridad para siempre. Necesitaban refugio, comida, agua y esperanza, algo que escaseaba. La carretera a Copacabana era una traicionera cinta de asfalto que serpenteaba a través de los Andes. Normalmente, el viaje era pintoresco, ofreciendo impresionantes vistas de picos nevados y lagos brillantes. Ahora, era un desafío de miedo y desesperación. Rudy agarró el volante con fuerza, sus ojos escaneando la carretera. Vehículos abandonados, como soldados caídos, cubrían la carretera. Conducía con cuidado, esquivando los escombros y alguna que otra figura tambaleante que se cruzaba en el asfalto. «Papá», la voz de Gabriel era apenas audible, llena de miedo. «¿Son monstruos?» Rudy miró a su hijo por el espejo retrovisor. ¿Cómo explicarle lo inexplicable a un niño? «Están enfermos, hijo», dijo finalmente, «muy enfermos». El sol caía implacable, sus provisiones estaban disminuyendo. El agua se estaba agotando y los últimos restos de comida se habían comido esa misma mañana. Rudy sabía que no podían seguir mucho más tiempo sin descanso y sustento, pero detenerse significaba arriesgarse a ser descubiertos. El implacable sol andino caía sobre el coche, convirtiéndolo en un horno. Gianella gimió, con la cara enrojecida. «¡Papá, agua!». A Rudy se le encogió el corazón. Habían gastado la última gota de agua esa misma mañana. «Pronto, mi amor», dijo con voz ronca, con la garganta seca. Miró a Gloria, su rostro demacrado y pálido. Incluso en medio del miedo, vio el amor inquebrantable en sus ojos,
la feroz determinación de proteger a sus hijos. Llegaron a un pueblo desierto. Las casas vacías se alzaban como calaveras con ojos hundidos, las ventanas como ojos vacíos. Rudy aparcó el coche en las afueras del pueblo, con la mano rozando la pistola que había encontrado en la guantera. «Quedaos aquí», ordenó, con voz ronca. Regresó una eternidad después, con la camisa empapada en sudor, cargando una garrafa de plástico con agua. No era mucho, pero era algo. Una pequeña victoria en un mundo enloquecido. Mientras le entregaba la garrafa a Gloria, notó un movimiento en la ventana de una casa cercana. No estaba solo. La familia se apiñaba alrededor del fuego. Las llamas proyectaban sombras que bailaban en sus caras. Se habían encontrado con otros supervivientes en el pueblo, una familia con 2 hijos adolescentes. Su líder, un hombre fornido llamado Marco, les ofreció protección, la oportunidad de unirse a su grupo. Rudy observaba a Marco con un nudo en el estómago. Había algo en ese hombre, un brillo en sus ojos, que le daba mala espina. Aún así, necesitaban ayuda, y Marco parecía ofrecerles seguridad entre tanta gente. Mientras comían la poca comida que el grupo de Marco les daba, Rudy se fijó en cómo los hijos de Marco miraban a Gloria y a Yanela. Un escalofrío de terror le recorrió el cuerpo. Había visto esa mirada antes, la mirada de un depredador acechando a su presa. Más tarde esa noche, mientras todos dormían, Marco se acercó a Rudy. «Tenemos que hablar», dijo con voz baja y amenazante. «Tu esposa, tu hija, pueden ganarse el sustento». Rudy sintió una oleada de furia. En ese momento supo que se había equivocado al confiar en ese hombre. Rudy, con el corazón latiéndole con fuerza por el esfuerzo y el miedo, corrió a través de la oscuridad con sus hijos agarrados en sus brazos. Podía oír los gritos de Marco y sus hijos detrás de él, sus palabras como serpientes venenosas deslizándose en la noche. Había logrado defenderse de ellos, escapar con su familia, pero con un precio. Gloria yacía desplomada contra él, con una herida sangrante en la frente. Tenía que conseguirle ayuda, tenía que ponerlos a salvo. Al llegar a las afueras de Copacabana, la vista le dejó sin aliento. El pueblo, enclavado a orillas del lago Titicaca, estaba rodeado por una enorme muralla, construida con cualquier material que los habitantes pudieran encontrar. Las antorchas ardían a lo largo de la muralla, proyectando sombras parpadeantes que danzaban como demonios. Rudy corrió hacia la puerta, con las piernas ardiendo y los pulmones pidiendo aire a gritos. Podía ver figuras en la muralla, recortadas contra el cielo iluminado por la luna. La esperanza renació en él. ¿Podría ser este el lugar? ¿Podría ser este el santuario que tan desesperadamente habían estado buscando? La puerta chirrió al abrirse, dejando ver a un grupo de hombres y mujeres armados, con caras serias pero decididas. Rudy se tambaleó hacia adelante, con la voz ronca. «Por favor», jadeó, «mi esposa está herida. Necesitamos ayuda». Una mujer se acercó, con los ojos llenos de compasión. Examinó a Gloria rápidamente, frunciendo el ceño con preocupación. «¡Llevadlos adentro!», ordenó con voz firme. «¡Rápido!». Los condujeron a través de la puerta, hacia la relativa seguridad de Copacabana. El pueblo era un hervidero de actividad. La gente iba y venía de un lado para otro, con las caras llenas de miedo y esperanza. Rudy vio a niños jugando, sus risas eran un eco débil de un mundo perdido. Llevaron a Gloria a la enfermería improvisada, una pequeña habitación en el ayuntamiento. Rudy se sentó a su lado, cogiéndole la mano, con el corazón lleno de gratitud y miedo. Había encontrado seguridad por ahora, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Y a qué precio? Los días se convirtieron en semanas. Gloria, gracias a los cuidados del médico del pueblo, se recuperaba poco a poco. Los niños, rodeados de otros niños que también habían visto los horrores de la epidemia, empezaban a curarse. Rudy consiguió trabajo ayudando a reforzar las defensas del pueblo. La vida en Copacabana era difícil, los recursos escasos y la amenaza de los infectados, grande, pero había un sentimiento de comunidad, de tener un objetivo común, que Rudy no había sentido nunca antes. Habían sobrevivido al infierno, y entre las cenizas, estaban construyendo algo nuevo. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y morado, Rudy estaba de pie en la muralla, mirando a sus hijos jugar. Una oleada de cansancio, de agotamiento profundo, lo invadió. Pero debajo del cansancio sintió una chispa de esperanza. Estaban vivos, estaban juntos, y por ahora, era suficiente. La lucha no había terminado, ni mucho menos. El mundo exterior, más allá de las murallas, seguía siendo un lugar peligroso, lleno de peligros ocultos. Pero dentro de las murallas de Copacabana, Rudy se permitió un instante de paz. Había encontrado su refugio. La pregunta era, ¿durante cuánto tiempo?